alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. También a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Muy buenas tardes. Hoy es domingo 20 de marzo del 2022 y son las 11 de la mañana. Doy gracias a Dios por entrar a sus hogares. Gracias a Dios porque podemos reunirnos nuevamente con una hermosa reflexión de la palabra de Dios. Todavía seguimos en pandemia, es difícil esta cuestión, pero el Señor nos guarde y nos ayude para seguir adelante en este hermoso tiempo que estamos con el Señor. El tema que vamos a ver hoy se llama En manos del alfarero. Y esta cita la vemos en Jeremías. Dios tiene propósitos buenos para nosotros, definitivamente, pero también nos asemeja a tantos ejemplos que nos da la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver En manos del alfarero.
Quiero decirte que podemos leer en tu pantalla en Jeremías 18, 1 y 2 lo que dice la palabra de Dios. Leemos, por favor, aparece allí en tu pantalla. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Vamos a orar, por favor. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra. Háblanos, ministranos, Señor, y habla a nuestro corazón sobre todo, y que podamos aprender tantas cosas que tienes que decirnos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Como podemos ver en los tiempos de Israel, Jeremías era un hermoso profeta, ¿no? El profeta llorón. Oye la palabra de Dios y lo manda a la casa del alfarero a oír lo que él tenía que hacer. Dios es bueno, nos pone tantos ejemplos y aún con la vasija y el alfarero nos pone ejemplos muy hermosos que nosotros podemos ver. Entonces, nosotros debemos saber que hemos sido llamados con un propósito mucho más valioso que nuestra vida misma. El propósito que tenemos, que Dios nos ha llamado, es muy hermoso y muy profundo. La vida de más 80 millones de mexicanos aún no conocen la palabra de Dios, pero tú y yo sí la conocemos. Y qué gran responsabilidad en este tiempo saber que necesita de la palabra de Dios 80 millones de mexicanos. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros hacemos o qué tenemos que hacer. Romanos 8, 28, 29, es muy conocido este pasaje. Todos lo conocemos, la mayoría de leemos este hermoso pasaje, nos dan de veras algo que nos puede impregnar y nos puede ayudar a seguir adelante en esta vida que tenemos del cristianismo. Y dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 28, 29, y dice así: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que se refiere a que nosotros que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y luego sigue diciendo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué tremendo que sabemos que todas las cosas nos ayudan, pero porque tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros. Fuimos llamados para un propósito. Y luego sigue diciendo en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante que nosotros podemos terminar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, para rematar todavía, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante vemos entonces. Entonces podemos ver que la salvación es solo el principio de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dile que está a tu lado, nada más es el principio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La salvación es lo más importante, pero es el principio. La meta final es que seamos a la imagen y semejante de nuestro Señor Jesucristo. Para llegar a este punto pasaremos por muchas cosas agradables. En este proceso hay cosas muy agradables, pero también pasamos por cosas muy desagradables. O sea, ahí vamos, ¿no? Eso quiere decir que no nomás puro agradable, sino también hay cosas que no nos gustan, pero que tenemos que pasarla. En este mismo proceso es la que lleva el alfarero en el barro antes de crear la pieza hermosa que planeó. Eso quiere decir que tú y yo, Dios espera hacer una cosa muy hermosa, muy preciosa. Son procesos que deben pasar el barro para no quebrarse, porque el plan es que termine siendo una vasija útil. Tú y yo somos diseñados para ser una vasija para honra. Y ese es el proceso por eso lo manda a Jeremías a que vaya a ver al alfarero, porque vamos a aprender mucho. Vamos a ver 7 principios muy rápidos de por qué anda buscando el barro. El número 1, busca un barro especial. ¡Wow!
Eso quiere decir que busca algo que Él pueda moldear, porque va a ser una vasija hermosa. Isaías 64:8, leemos en tu pantalla, por favor, dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así es que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué tremendo cuando el profeta Isaías habla de que somos barro y que Dios nos formó y estamos en sus manos. Pero como nunca pensamos que somos, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pero yo te quiero decir que el alfarero tiene un buen ojo para un buen barro. Él tiene un buen ojo para un buen barro. La gente común podría decirle, ver todos para los ojos de Dios, pero no. Yo te quiero decir que Dios, ese barro, es una gran obra de arte. Él me dio una gran obra de arte, hombre. Lo que pasa es que tú no tienes idea de lo que Dios ve contigo. Por eso, ni te esfuerzas ni haces nada, hombre. Pero Dios ve en ti. Dile que está a tu lado, tú eres una obra de arte en manos del alfarero. La cualidad de ese barro especial es muy peculiar, porque Dios busca barro especial con determinadas cosas muy peculiares y debe tener características plásticas y que sea moldeable. O sea que tú tienes que ver que eres un barro que Dios vio características muy especiales que tú ni siquiera te das cuenta y mucho menos te dejas moldear. Qué tremendo, ¿no? Pero así es. Pero yo te quiero decir, cuando el alfarero encuentra el barro, porque lo vio, lo detectó, va, toma un pico y una pala y comienza a extraerlo. Allí en el campo, allí donde está el monte, allí va, detectó el barro, toma su pico, toma su pala y comienza a sacarlo a puros trancazos. Y tiene que arrancarlo del medio ambiente en lo que él está rodeado. Las impurezas, allí hay vidrios, hay raíces, etcétera. Muchas cosas que está contaminado el barro. Y no nos damos cuenta que esas impurezas en nuestra vida son las siguientes. Orgullo. Dile que está a tu lado todo lo que voy a decir. Cada vez que puedes, dile aguas, 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 ¿no? Orgullo, soberbia, deseos de venganza, engaños, mentiras, rechazos, tristeza, inseguridad, codicia, desórdenes sexuales, adulterios y vicios. Amén. Esas son las impurezas de nuestra vida que tenemos nosotros, así como el barro. Y las raíces son amargura, rencor, odio, idolatría, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo la ven? Así como el barro, igual con nosotros nos tiene que sacar del medio ambiente en que tú estabas muy cachún, rara. No, hombre. Y eso significa que el alfarero puede trabajar en nuestras vidas y debe romper esas raíces e impurezas. Tiene que sacarlas. Y eso significa también nosotros como cristianos del alfarero que quiere ser la hermosa vasija, romper con amigos, con amistades, con placeres, con deleites, aún con familiares. Es una serie de rompimientos tremendos, pero que tiene que hacerse. Por eso dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, dice en la versión TLA, vamos a leerla por favor. Y dice así la palabra de Dios hermosa: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas.
Ustedes pueden seguirme, no pueden seguirme, dice Jesús. Ustedes no pueden seguirme al menos que me amen más que a su propia vida. Así termina esto en Telea. O sea, ¿qué quiere decir? Que menospreciando nuestra misma vida para poder seguirle, ¿no? Bueno, una vez que lo extrae de esas situaciones, lo arranca de las amistades, lo arranca de todo eso, pero llega al taller, lo lleva, el punto número 2 lo lleva al taller. En Jeremías 14, 18, 3 dice la palabra de Dios, y descendía a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Yo les quiero decir que muchos tienen idea de que todo lo bonito y agradable viene de Dios. Y todo lo que no nos gusta viene del diablo. ¿Cuántos tenemos ese concepto? Sin embargo, te quiero decir, Dios nos permite pasar por un proceso de quebrantamiento que se llama allá. Entonces trae el barro, pero el barro lo trae así, en bruto, pues como lo trae del campo y lo pone en una mesa. Y ahí está el barro con todo eso demás, con todo eso que hablamos hace rato, que nos trajo de raíces de todo lo que vimos, ¿no? Y el barro tiene que ser golpeado con un marro de madera, agarra, lo empieza a despedazar y pum, 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 lo despega y lo desmenuza con un marro para quebrantarlo, para que quede hecho, pues, pequeños fragmentos de barro, pues, y todavía lo sigue golpeando sobre una mesa. Y hay muchos que estamos, precisamente al sacarnos en eso, hay muchos que estamos en ese propósito y no entiende que Dios lo está limpiando. Dile al que está a tu lado, no te pongas roñoso. Dios te está limpiando, te está quitando todo aquello que traía las raíces, me tienes en gallos, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene que seguir la obra, porque el barro tiene que sacarse todas esas impurezas, aparte de golpes, lo hace muy finita la arena, el barro, y ahí es donde estamos muchas veces ahí en ese proceso. Pero Dios nos permite pasar una serie de pruebas para que nuestro hombre carnal sea quebrantado en la cruz. Dile, tu hombre carnal tiene que ser quebrantado. ¿Y por qué? Pues que en la cruz del Calvario, allí muere tu terquedad. Allí mueren tus opiniones equivocadas. Dile que está a tu lado, allí mueren tus caminos torcidos. Tus pensamientos no santificados, tus palabras no santificadas, tus hechos no santificados, tus emociones no santificadas, ahí tienen que ser quebrantadas, porque el barro tiene que estar listo. Dice que somos como barros en manos del alfarero, pero antes de eso ese proceso que hay que hacerlo para que todo sea y todo quede a los pies de Jesucristo. Ese quebrantamiento es parte del proceso. Dile al que está a tu lado, es parte de tu proceso, tienes que entenderlo. Por eso vemos que entonces cuando vemos estas partes, y dice en Mateo 21:44, leemos en tu pantalla, y el que cayere sobre esta piedra será, ¿qué? Quebrantado, dice la palabra de Dios. Y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Yo prefiero caer sobre la cruz para ser quebrantado. Juan 12:24 en la versión TLA que estoy leyendo ahorita, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, estoy leyendo sus pantallas, al menos que caiga en la tierra y muera, y si muere, da una cosecha abundante. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que morir a todo lo que he hablado, a todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir allí con ese desmenuzamiento? Porque Dios quiere continuar la obra que ha comenzado en tu vida y en mi vida. Este proceso puede dilatar mucho o puede ser breve también, según tú lo decidas.
Número 3, tiene que cernir y colar y humedecer. Una vez que está así, que de quebrantado se echa en un cernidor, se le llama, y se empieza a colar, se empieza a cernir y va pasando un polvito muy diminuto, y ese polvito es el que va a ser usado para la almadera. Lo demás, acá quedan raíces, vidrios y todo, acá arriba en el cernidor. Eso se tira lógicamente porque es basura que andan cargando, o muchos siguen siendo cargando todo eso, ¿no? Y es por eso que en este proceso el barro tiene que ser perfeccionado. Una vez que se amasa, se golpea, se humedece, se le echa agua y empieza a moverse como si fuera un pan, pues la harina de un pan, así se agarra, se mueve, se humedece, se deja en tiempecito para que absorba el agua, se vuelve a agarrar, empujas para allá, todo. Tienes que se haya homogénea la cosa, pues. Entonces humedece. Y este proceso se repite continuamente para que el barro llegue a ser moldeable, ya con agua. Por ejemplo, ¿qué cosa tienes que medir? Por ejemplo, la lengua, dile que está a tu lado, la lengua la tienes que dominar para darle paso a la palabra de Dios. Dile, domina tu lengüita. En Santiago 3.5 dice, muchos están en ese proceso precisamente. En Santiago 3.5 dice, en la versión Dios habla hoy, lo mismo pasa con la lengua, dice. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas, que bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego. Por eso es importante en este proceso tu manera de hablar. Entonces, a través de este arrepentimiento podemos permitirle al Señor que domine nuestra lengua. Tú hablas lenguas extrañas, no son lenguas angelicales, son demasiado extrañas. Pero en ese proceso hay cosas que a veces lloramos, que sentimos que nos mueve para acá, que nos mueve el barro para acá. Es el alfarero está dándole forma. Y a veces lloramos porque es muy fuerte el tratamiento con Dios. Y con esas lágrimas que derramamos, hay alguien que dice, para amasar el barro de tu vida, no hay mejor agua que tus propias lágrimas. Si nosotros supiéramos que cada lágrima que nosotros derramamos en este proceso, que el alfarero está dándote forma, porque no tienes forma, y verdaderamente duele, y cada lágrima que escurre sobre tu barro, que es tu cuerpo, no hay mejor manera de mojar el barro que tus propias lágrimas. Por eso es importante, porque van a humedecer tu propio barro. Por eso vemos en Apocalipsis, cuando vemos una promesa tan grande, Apocalipsis 7:17, uno dice, ¿de cuál está hablando? Apocalipsis. Leemos ahí en tu pantalla, dice, porque el Cordero que está en medio del trono, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y algo que me emociona, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿A qué se refiere toda lágrima? A eso precisamente, en que con tus propias lágrimas mojes tu barro, porque a veces lloramos por lo que estamos pasando. Injustamente, claro, pero tú soportas como varón o como varona de Dios. Dile que está a tu lado, moja tu barro con tus propias lágrimas, porque Él los va a secar. Número 4, una vez que está allí ya todo húmedo, ya moldeado, ya está listo para darle forma. Por eso dice en Jeremías 18:4, dice la palabra de Dios, y la vasija de barro que él hacía, el alfarero, se echó a perder en su mano,
Y luego sigue diciendo, y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Wow, ¿qué quiere decir? Si tu vasija no reúne los requisitos, el jefe te va a volver a moldear hasta que, dile que hasta que se te quite lo terco. Lo va a hacer. Amén, porque Él tiene propósito para ti. En esta etapa del barro no tiene forma, lógicamente es una cosa no sin forma, pero es una etapa muy bonita porque Dios empieza entonces a darle un propósito hermoso a nuestras vidas. Y nos da la revelación de su palabra y nos dirige hacia donde Él quiere que nosotros le sirvamos. Es cuando le va dando forma allí en el barro, en el alfarero, en la rueda, donde este va a ser un hermoso profeta. Este va a ser un hermoso apóstol. Este va a ser un hermoso evangelista. Este va a ser un maravilloso pastor. Él te empieza a dar forma y tú no te dejas. Dile que está a tu lado, por favor, déjate. Es ahí donde nosotros te va a dar la revelación y nos dirige a donde tú ya sabes tu propósito. Puedes ser un hermoso apóstol. Dios te lo va a decir porque Él quiere que termines bien la obra. Pero lógicamente, pues este periodo es muy peligroso. A algunos les salen alitas como que ya hacen. En este proceso se inflan. No, pues yo soy líder de jóvenes, yo soy líder de célula, yo soy el que ya dirijo. Dile, ten cuidado, el que está a tu lado, dile, ten cuidado. Se inflan y no se someten a las autoridades de tu congregación o donde tú estás desarrollándote. Y dicen como, pues yo también puedo, si él lo hace yo también puedo, si mi pastor lo hace yo también, yo lo haría mejor que él ya saben cómo está el asunto, ¿no? Los tacos al pastor. Lo haría mejor. O no lo hace tan bien, yo pudiera haberlo hecho mejor y ya saben cómo está el asunto, ¿no? Le salen alas a estos ingratos o ingratas. Cuando te rebelas, y es que tú no te das cuenta, cuando salen esas cosas, tú te rebelas, estorbas los planes de Dios, y entonces esa vajilla que estaba preparada para una honra maravillosa, se guarda en el armario y se estanca. Se estanca. Y por mucho que le hagan las cosas, no va a prosperar, porque tienes problemas internos, de los que acabo de hablar. Hay una gran diferencia entre el barro y el hombre, una enorme diferencia. El barro no tiene voluntad, pero tú sí tienes voluntad. Por eso estorbas la obra de Dios. Por eso a veces Dios usa a otras personas para pulirte o lijarte. Es doloroso, pero debes ver más allá de esa situación, más allá de la lija, más allá del hermano que Dios usa para poder lijarte rostro con oso se usa. Debes más allá de la situación. Debes prestar especial atención y cuidado en tu vida, porque en este proceso la vasija se puede quebrar. Y lo que Dios había invertido, el tiempo contigo, cuidándote, ayudándote, esa obra se estanca. Y es tremendo. Por eso cuando está en el proceso, déjate moldear. Porque Él ve algo maravilloso que quiere ser algo. Bueno, primeramente Dios logremos esta parte quinto número, son 7 cualidades. Pone a la vasija buena al secado. Dice Jeremías 19:6, dice, así lo leemos en tu pantalla, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, en mi mano, oh casa de Israel.
Cuando yo veo que con tanta pasión, con tanta paciencia, con tanto anhelo, Dios está trabajando tu vida y mi vida. Y es ahí donde nosotros debemos pensar que cada proceso en nuestra vida, cada roce, cada situación difícil, tú debes aprovecharla para crecimiento. Porque Dios puede hacer contigo algo que ni siquiera te imaginas, porque Él tiene un propósito. Y yo te quiero decir que en este secado, en el secado es uno de los procesos más importantes para que la vasija cumpla su propósito. Si no se realiza correctamente, puede dar lugar a roturas y quiebras. Yo te quiero decir que una vasija bien terminada por un alfarero la pone al secado. ¿Sabes por qué la pone al secado? Porque allí es donde se le quita toda la humedad natural. Hasta que varios días después, y sabes que agarra él, el alfarero, empieza con unos pinceles a ponerle colorcitos, aunque todavía no se definen bien, pero empieza en esa vasija ya seca, empieza a darle forma, la hermosea y aparecen los dones que Dios te va a dar a ti. Entonces, pero en ese proceso de secado tú debes saber que no te puedes inflar porque va a producir grietas y roturas de cual no puede echar ningún contenido porque se va a salir. Tienes que pensar que en este proceso es peligroso porque aguantas el secado allí natural todavía y que te puede adornar el Señor, o el barro se puede quebrar. Como dicen por allá en mi pueblo, se puede rajar. Dile que está a tu lado, no te rajes, trato de Dios. El barro se debe dejar secar para que se le salga toda el agua que tiene todavía guardada dentro del barrito, pues. Antes de que el Señor nos use, tú debes estar perfectamente secada por el medio ambiente. De otra forma, nosotros mismos, Dios no puede hacer el proceso. Número 6. Es muy importante. Ya una vez que estás adornado con dones y todo eso, que te pones, este es profeta, este es apóstol, este es pastor y todos esos dones tan maravillosos. Dice, punto número 6, lo mete a fuego. ¡Wow! ¿Cómo? Pero si yo creí que ya con los adornos de los dones, ya no. Falta la prueba principal, te mete al horno. Imagínate. Ya estamos muy aquí. No, espérate que te falta el hornito. En 1 Corintios 3:13, por eso dice la palabra de Dios, Pablo escribe, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice, le leemos ahí en tu pantalla, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Así el alfarero ya tiene sus armarios, hay muchos, bien bonitos se ven, pero le falta la prueba principal, que es el horno, el fuego. Este es el momento en lo que también somos probados. Si fuimos obedientes en el proceso, seremos aprobados, pero si fuimos rebeldes, seremos reprobados, porque el fuego del Espíritu Santo hace manifiestas todas estas cosas. Y se nos olvida la Escritura, como decía nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan Bautista lo dijo en Mateo 3:11, dice así, lo leemos en tu pantalla, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan. Pero el que viene tras de mí, amén, el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo, decía Juan Bautista.
Él decía, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos a veces por las pruebas tan difíciles? Ya el último, para que tú salgas listo para el servicio, te prueba por fuego. Porque el mismo Espíritu Santo nos bautiza y en fuego, dijo Juan Bautista. ¿Quién era el que venía? Jesús. Dice que muchos cristianos sean reprobados por el Señor. Ellos nunca comprendieron que los planes de Dios eran mucho más mejores que los planes personales. No lo entendemos. Por eso les digo, a los planes que hagas, por favor, el que sea, con tu esposa, con tus hijos, que por favor esos planes, no nada más temporales, sino si tú los planchas bien, van a ser eternos. Suples los problemas temporales por los eternos. Y eso es lo más maravilloso, porque Dios tiene planes preciosos. Dice en Malaquías 3:2, vamos a terminar el 6, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Lo estamos leyendo. ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Está preguntando Malaquías. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¡Wow! Es tremendo. Te limpia todo, hombre. Jabón de lavadores quita todo lo sucio. Y el fuego te purifica. ¿Cuántos queremos pasar estas pruebas teniendo meta que Dios tiene un propósito eterno para ti, para mí? Tiene un proyecto. Él te ve. Deja que te quite todo lo Martínez. Quítate todo lo Martínez. O todo lo López. O todo lo Villalobos. O todo lo Splinter, dicen acá. También. Todo que nos quite, pues ya, para que tenemos ese fuego purificador. Por último, 7. Se lo coloca en una vitrina, adornando. Finalmente la vasija se saca del horno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pasó la prueba del horno. Y se coloca en una vitrina lista para usarse. Va a ver qué hermosa está. Ahí donde está el alfarero es maravilloso. ¡Ay, me gusta esto! ¡Ay, me gusta esto! Este carrito, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque pasaste la prueba de fuego. Allí ya está lista para usarse. Lista, sin impurezas ya, aprobada por fuego, firme y útil para la hora del misterio. ¡Qué maravilloso! Entonces estos son los hombres y mujeres que han sido preparados para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, pero Dios te va a usar para estos tiempos y son los hombres y mujeres que papá dice, en estos puedo yo confiar. Los voy a llenar de mis dones. Los voy a llenar de todo lo que sé que pueden soportar cualquier prueba, aún pasado por fuego. Tú estás listo para la obra. Yo, dice Dios, yo puedo confiar. Yo puedo confiar en Raúl. Yo puedo confiar en Jazz. Yo puedo confiar en Jaime, en Pedro, en Jorge, en Vania, porque han sido probados. Yo, su papá, Dios, puede confiar en ti. Por eso dice en Job 1:8, leemos todos allí en la pantalla, y Jehová Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?
varón perfecto y recto, temeroso de Dios, dice Dios, le está diciendo a Satanás, y apartado del mal. Qué maravilloso, porque Dios está dando ya una recomendación y le está diciendo, aguas, porque este cuate o esta mujercita te va a dar tus buenas tundas a Satanás. ¿Por qué? Porque es un varón perfecto, varona perfecta, es recto, temeroso de mí y apartado del mal. Te vuelves un hombre y una mujer, un joven, un niño, que Dios tiene confianza en ti. Dios confía en ti. Como lo leemos en Job. ¿Has visto? ¿Qué me dices de estos varones? ¿Qué me dices, varones? ¿Qué me dices de estos jóvenes? Entonces todo esto que estamos pasando, todo este proceso del alfarero que estamos en sus manos, que nos está moldeando, todo este proceso no es en vano. No es en vano. Dios nos ha preparado para usarnos en estos tiempos de enfermedad, que todos se están quejando, y de abundante pecado, que todo está allá. Pero Dios te preparó para dar la batalla. Un hombre y una mujer en que Dios confía para sus planes y proyectos para este tiempo. Conclusión. Dice en 2 Corintios 4:7, muy conocidos por todos nosotros. Y con esto terminamos. Dice Dios, me emociona. Cuando yo veo Corintios y este versículo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, este tesoro está en ti y en mí, porque Dios ha confiado ese hermoso tesoro en mí y en ti. Para que se vea, lo van a ver, que la excelencia del poder es de Dios. La excelencia del poder es de Dios y no es de nosotros. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es este proceso que estamos pasando en esta tierra. Porque Él tiene propósito con ese barro que somos nosotros en manos del alfarero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa enseñanza que hemos recibido, de que somos barro y estamos en tus manos, Señor. Y en este proceso que hemos interrumpido muchas veces, Señor, te pedimos perdón. Que si pusiste tu mirada en nuestras vidas es porque tú viste posibilidades de que nosotros íbamos a terminar a tu imagen y semejanza de tu precioso Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Tú me viste esas cualidades, Señor, o nos viste estas cualidades para llegar a tu imagen y semejanza, para que a través de este proceso, Señor, podamos aprender cada día más de ti. Y sí, es cierto, ha sido muy difícil. Y hemos derramado lágrimas, Señor. Muchas lágrimas. Pero hoy entiendo, Señor, entendemos que esas lágrimas que derraman nuestras mejillas por las pruebas y dificultades que pasamos, Señor. Nuestro barro, en lugar de agua que sea remojada con nuestras propias lágrimas, Señor. Este barro que somos nosotros en tus manos, Señor. Úsalo, Señor. Y esas lágrimas que sean suficientes para humedecer nuestro barro y nuestra rebelión y nuestra terquedad sea quebrantada, Señor. Pero sí queremos llegar a la estatura tuya, al varón perfecto, Señor. Y sabemos ahora que en Apocalipsis dice que cada lágrima, además de humedecer nuestro cuerpo, Señor, nuestro barro, tus preciosas manos vas a enjugar. Cuando estemos ante ti, Señor, las limpiarás con tus preciosas manos de nuestras mejillas, Señor. Qué maravilloso momento. Permítenos, Señor, dejar lo pasajero por lo eterno, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado.
Amén.